Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver lo que es psicoanálisis. Recuerden que nosotros arrancamos con lo que es historia de psicología, que es la unidad 1. Primeramente, bueno, hablamos un poquito de lo que era psicología precientífica, vinculado a la filosofía. La siguiente clase trabajamos lo que es la teoría de Wilhelm Wundt, lo que se llama psicología clásica, que recuerden que había hecho un pequeño laboratorio en Alemania y eso había generado que la psicología se puede independizar de lo que era la filosofía. Recuerden que el objeto de estudio de Wundt era la conciencia, que la veía como una estructura, o sea, como una sumatoria de distintos procesos psicológicos que tenían que ver con las sensaciones, emociones, pensamientos, memoria, atención, etc. Y él estudiaba cada uno de estos procesos con distintos experimentos, preguntando a la persona qué es lo que percibía, qué es lo que sentía, qué es lo que memorizaba. Por eso se suele decir que el método de Wundt era autoobservación y introspección, que obviamente es mirarse para adentro y que la personalidad que veía, que sentía, que pensaba. Hasta ahí fue la clase de Wundt. La clase pasada vimos Watson, que crea la escuela psicológica del conductismo. Recuerden que hace toda una crítica a Wundt estudiando la conciencia y también a Freud estudiando el inconsciente, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y propone que la psicología tenga un objeto de estudio empírico visible, al igual que las ciencias naturales, y por eso propone el estudio de la conducta. La vez pasada les había dejado para que vean el experimento del pequeño Albert, donde le había provocado una fobia a un bebé, y demostrando de esta forma, según él, que todo aprendizaje del ser humano se debía a su ambiente, que nosotros veníamos como una tabla rasa, como se dice, limpios, sin nada, y que entonces él por eso había llegado a decir que él podía agarrar a cualquier bebé y hacerle un ladrón o lo que quisiera, según cómo lo estimulara, según cómo él modelara el ambiente, cómo controlar los estímulos a los cuales se expusiera esta persona. Hasta ahí logramos la clase pasada. Hoy vamos a trabajar lo que es la escuela de Sigmund Freud. Sigmund Freud los ubico, nace en 1856 y fallece en 1939. Fíjense comparado con las cifras, con los años de Wundt y de Watson. De Wundt no tanto, pero de Watson fueron bastante simultáneos ambos autores. Se han criticado mutuamente, no me voy a tener igual tanto en eso. Ya lo he hecho en parte cuando vimos el tema de Watson y las críticas que hace a lo que él consideraba que eran objetos de estudio no empíricos, no visibles. Freud era un médico neurólogo. Hay muchas teorías sobre su desarrollo profesional como médico, como neurólogo. Digo esto porque él en su momento, por ejemplo, piensa que en Europa se estaba investigando los efectos de la cocaína como anestesia, no como droga de consumo, sino como anestesia. Pero las malas lenguas dicen que se excedió en anestesia y pasó un paciente a mejor vida y que además sus estudios fueron anticipados, o mejor dicho, que otro autor sacó resultados antes que él, y es ahí donde este autor se empieza a interesar por lo que es la salud mental, ya que, insisto, él era un médico neurólogo, y que por eso yo quería que ustedes vieran la peli, que muchas gracias chicos a los que fueron mandando las respuestas, pequeño tironcito de oreja, algunos todavía faltan, pero los que la han mandado muy bien orientados, muy bien han sabido responder las preguntas. ¿Por qué yo les di esta tarea? Ustedes van a ser profes. Ustedes van a ver que cada concepto, que cada teoría, en este caso cada escuela de la psicología, tiene distintos niveles de complejidad a nivel cognitivo. Hay conceptos que son más claros, más anticipables, más procesables, más significables, y otros que no. En el caso del psicoanálisis, uno va a trabajar conceptos muy abstractos. Son conceptos que a Freud le permitían explicar ciertos fenómenos, pero no son conceptos concretos. No es como el tema de la conducta, que ustedes pueden ver el experimento del pequeño Albert y uno lo comprende. Acá van a ver que Freud utiliza distintos conceptos para explicar ciertos fenómenos, pero que no estamos hablando de conceptos concretos, sino que son conceptos abstractos. Por eso se suele decir que la teoría de Freud es metapsicología. Metapsicología en el sentido de que son conceptos que sirven para explicar fenómenos, pero no son conceptos concretos en sí. Como ustedes pudieron ver en la película, Freud va a ir a Francia. A todo esto antes habrán visto en la película que hay toda una polémica con Meiner. Meiner era el jefe, digamos, donde Freud laburaba, que para él la histeria era una invención, una ficción, la persona mentía, fingía. Ahí ustedes vieron esa pequeña puja que hay con Meiner acercándole el fósforo encendido para ver cómo las pupilas se dilataban y contraían, mostrando según él que la persona fingía porque podía ver, por más que la persona le decía que estaba ciega, a lo cual Freud hace el experimento de la pierna de atravesar el alfiler y que la persona no tenga ningún tipo de respuesta.
según él, vieron que ya consideraba que para él no, que la histeria era una enfermedad. Hago una aclaración, chicos. Ustedes piensen que los términos de psicología se han popularizado y con la popularización de los términos se han también banalizado. Hoy en día se utiliza el término de histeria en forma popular para dar cuenta de cualquier reacción desmedida que uno pueda tener. La histeria, o trastorno histriónico como hoy se lo denomina, es una enfermedad mental que, entre otras cosas, implica lo que ustedes están viendo en la película, que son personas que tienen síntomas físicos, pero que la causa es psíquica, es mental. Esto lleva a, que es lo que ustedes han visto en la película cuando Freud va a Francia y recibe las lecciones de Charcot, que Charcot llega a esa conclusión, de que uno puede tener síntomas físicos sin por ello haber una causa orgánica. Freud, yo les dije que era neurólogo. Bueno, él atendía a pacientes con distintas afecciones, que hacía todos los estudios que había en la época y no encontraba nada a nivel orgánico. Esto en parte es lo que también lo llevó a interesarse por la salud mental y no solamente que le habían ganado de mano con las investigaciones de los efectos de anestesia de la cocaína o que había mandado a un paciente a mejor vida como se rumoreaba en el momento. Ustedes vieron que Charcot, a través de la hipnosis, llegaba a recuerdos que había pasado a la persona y estos recuerdos, según Charcot, eran los que disociaban la conciencia y provocaban las enfermedades. Estos síntomas físicos con causas psíquicas. Luego han visto en la película que esto lo lleva a una conferencia donde Meiner lo deja muy mal parado, pero se acerca otro médico, Breuer, con el cual Freud va a trabajar muchísimos años, y que le plantea, a través de la hipnosis, poder trabajar con una paciente que tenía, que es la paciente Cecily, que muestra a lo largo de las películas distintas sintomatologías. Yo les estoy dando acá un pequeño fragmento. Si ustedes en su momento les interesa y les gusta, les puedo subir obviamente la peli completa como para que la vean y van a ver toda la serie de síntomas que va teniendo esta paciente. Antes de detenerme en el caso de esta paciente, que es lo que quiero transmitirles, el tema de la hipnosis es también otro tema muy polémico. Incluso vieron que en un momento bromean y hablan de que están experimentando con el arte negra. En su momento, sin embargo, la hipnosis se utilizaba muchísimo. La hipnosis es un estado, chicos, similar al de sueño, con la diferencia que la persona está receptiva a ciertas órdenes o preguntas. De todas maneras, pueden tener una analogía y quizás les habrá pasado estar durmiendo e incorporar algún ruido, ya sea de la alarma, del ambiente o la voz de alguien, a su sueño. Bueno, el estado de hipnosis sería muy similar a eso. Entonces se pone al paciente en hipnosis y van emergiendo distintos recuerdos. Hoy en día la hipnosis, por lo menos la psicología, rara vez la utiliza. Por varias cuestiones. Primero, porque no cualquiera es hipnotizable. Piénsenlo de esta forma. Quizás alguno de ustedes en el transporte público, por ejemplo, se duerme yendo a su casa en el colectivo, en el tren, y sin embargo hay gente que no, que si no está en su cama, no se duerme, es más, que hasta les cuesta, si se van de vacaciones a un hotel o otro lugar, les cuesta dormir, solo pueden dormir en su cama, con lo cual, menos que menos se van a dormir frente a un extraño, por más que ya tengan cierta familiaridad con el médico, psicólogo y hipnotizador. Entonces, no cualquiera es hipnotizable, no cualquiera hipnotiza, se necesitan ciertas características, llámenle de carisma, que hagan que la persona se pueda relajar y pueda entrar en este estado similar al sueño, que es el estado de la hipnosis. Y por último, lo que después se comprobó es que el efecto era muy traumático. Porque imagínense si yo, alguno de ustedes, los pusiera en hipnosis en este momento y emergiera el recuerdo de pasar una situación traumática en la infancia. Violencia, abuso sexual o lo que sea. El golpe después se demostró que era mucho más grande. Entonces, después la hipnosis se va a ir descartando. Pero en el inicio se utilizaba como método para que vayan emergiendo determinados recuerdos. Yo les dejo, además de este video, 3 imágenes. En la primera imagen les dejo la primera división de la mente que plantea Freud, que es inconsciente, preconsciente y conciencia. Y ahí les dejo el ejemplo de Cecil que ustedes vieron en el video. Cecil tenía un síntoma, que era no poder tomar líquidos. Parece una tontera, pero se estaba deshidratando. Tarde o temprano, para hacerlo en criollo, se iba a morir al no tomar líquidos, al no poder ingerir líquidos. Emerge en hipnosis, gracias a la intervención de Freud, del recuerdo de el asco que le había generado ver a su perrito tomando de la taza de su padre que recientemente había fallecido. Acá otro paréntesis. Uno puede decir, bueno, es una estupidez. Ustedes piensen, chicos, que lo traumático no pasa solamente por la situación, sino que depende de la persona. Piensen, no sé, hay gente que frente a un accidente de tránsito no vuelve a subirse un auto, los marcó de por vida.
y otros que no, más allá del susto o al otro día se volvieron a subir a un auto como si nada. Acá depende de la persona. Para esta paciente había sido muy significativo y le había generado este síntoma. Ahora bien, después vamos a ver que no es que esta paciente dijo, tengo ganas de tener un síntoma. La paciente vio esa situación del perro, le generó asco, de golpe se olvidó y de golpe empezó a tener este síntoma. La primera división de la mente se denomina esquema del peine, porque si bien ustedes van a ver nada más un pequeño diagramita de el inconsciente, el preconsciente que es la barrera y la conciencia, Freud decía que cada marca del psiquismo va dejando como una barrita. Entonces, si ustedes grafican todas las barritas en el inconsciente, se grafica y la conciencia como una especie de peine. Tenemos por un lado la conciencia, que es la noción que tenemos de sí mismo. Tenemos al preconsciente, que el preconsciente, tómenlo chicos, que es como el patobica, que define qué es lo que pasa por un lado y qué es lo que pasa para el otro, ¿sí? Qué permanece en el inconsciente, qué permanece en la conciencia o qué puede pasar de un lado o no para el otro. Es como el patobica de un boliche, que les dice si pueden entrar o si tienen que salir porque no están haciendo las cosas bien dentro del boliche. Y por otro lado tenemos el inconsciente. El inconsciente, piensen que es un 85, un 90% de nuestra mente. Gran parte de las cosas que hacemos son automáticas. Muy pocas cosas que hacemos requieren ejercicio consciente. Piensen para caminar, piensen para hablar. Ustedes cuando caminan no es que van diciendo muevo el pie izquierdo, muevo el pie derecho, caminan, les sale en forma automática, es inconsciente. Cuando fueron chiquititos y tuvieron que aprender a hablar y sí tuvieron que hacerlo en forma consciente. Después es como que se automatiza. Hablar también, al principio sí. Cuando en lengua todos en el colegio nos daban las oraciones para analizar sujeto, predicado, objeto directo, objeto indirecto, ¿por qué es todo importante eso? Porque uno después lo automatiza y hace al hablar. Yo ahora les estoy hablando y no es que estoy pensando las letritas y las estoy uniendo en palabras y las estoy uniendo en oraciones, me sale hablar. Que después uno diga algo interesante o una estupidez es otra cosa, pero el hablar es algo automático, es algo inconsciente. ¿Sí? El inconsciente, además, va a decir Freud, es la sede de las pulsiones. Recuerden, chicos, ustedes vayan tomando nota de estos conceptos porque son importantes, van a ser parte de la evaluación de la materia. Las pulsiones, va a decir Freud, serían nuestros instintos, solo que él va a hacer una distinción. Freud, por más que tengan ciertos años contemporáneos, no toma la teoría de Darwin de la continuidad de las especies y considera que el ser humano es una especie distinta. Va a tomar el concepto de instinto y va a decir, bueno, el ser humano también tiene su instinto, pero los denomina pulsiones. ¿Cuál va a decir Freud que es la diferencia? El instinto, va a decir Freud, es puntual. Un animal, uno lo ve muchas veces en programas de National Geographic, que es muy interesante, que quizás un león caza una gacela, una cebra, y se la está comiendo, y por más que después le desfilen otras cebras, otras gacelas, no les da bolilla. ¿Por qué? Porque ya se sació su instinto, ya está comiendo. Entonces Freud va a decir, la pulsión no, justamente como su nombre lo indica, pulsa. Ustedes van a un restaurante, les sirven una rica comida, una rica entrada y quizás ya están medio llenos, pero no importa, se piden un plato. Y están llenos, pero quizás se piden un postre. Y están llenos, pero quizás se piden un café, un trago. Entonces va a decir Freud, la pulsión, justamente como su nombre lo indica, pulsa, es constante. Y va a estar en la conciencia de irla regulando, de irla frenando. ¿Sí? De ver cuándo darle lugar y cuándo no. Ustedes de golpe pueden ver una propaganda de un celular que les gusta. Y una cosa es que ustedes, la pulsión le diga, tenés que tener ese celular. Y si tenés que robar a alguien o matar a alguien para tenerlo. Y otra cosa es que la conciencia diga, no, pará, ¿querés ese celular? Estudiá, recibite o andá a laburar, conseguí la plata y cómpratelo. Ahí también tienen parte de la explicación que el psicoanálisis va a dar con respecto a la delincuencia. El delincuente pulsa, su instinto humano pulsa, y no hay una conciencia que lo regule, sino que le da rienda suelta a esa pulsión, y eso lo lleva a actos antisociales sin medir las consecuencias. La conciencia, entre otras cosas, no. La conciencia tiene que ver con la noción de la realidad, de que uno tiene que responder a una realidad, de que uno no puede hacerlo como uno se le cante 24 horas al día. Entonces, esta sería la primera tópica o división de la mente, según Freud. La segunda tópica, Freud la va a plantear por dos cuestiones, que es la segunda imagen que les dejo, que es la que se llama el esquema del iceberg. Si han visto la película del Titanic, habrán visto el julepe que se pegan cuando ven una masa de hielo por encima del agua. ¿Por qué? Porque se suele decir que la masa que está por encima del agua es de un 10, de un 15%. ¿Eso qué significa? Que el otro 85-90% está por debajo y que si ya lo que está por fuera es grosso, imagínense lo que está por debajo. Bueno, se suele graficar de esta forma la mente. El 10-15% que está por fuera es consciente, el otro 85-90%, chicos, es inconsciente.
La segunda tópica Freud, ¿por qué la va a plantear? Porque lo que él va a decir, retomo lo que les dije antes de Cecil, no es que uno pasa algo traumático y dice, me quiero olvidar. No, no, no. Uno lo reprime en forma inconsciente, en forma automática. Es más, les habrá pasado que ustedes cuando más quieren olvidar algo es donde menos lo van a olvidar y cuando más quieren recordar algo es donde a veces más lo van a ir olvidando. Lo que va a decir Freud es que la mente tiene mecanismos de defensa que ayudan a la conciencia, que preservan a la conciencia, pero que no son conscientes. Vamos despacito, igual ustedes me van a poder ir consultando. Lo bueno es que ahora también vamos a tener el espacio de WhatsApp de los miércoles 18 y 19:45, con lo cual ahí también me van a poder ir preguntando si hay algo que no se entiende. Por eso es que yo quería que vean la peli, por la complejidad que tiene la teoría psicoanalítica. Pero eso es lo que va a llevar a Freud a plantear esta segunda división de la mente. Y lo otro es que Freud se va a encontrar con pacientes que tienen alucinaciones auditivas de voces que le reclaman cosas o que le dicen que hagan cosas. Y esto le va a hacer ruido, que es como una especie de autoridad Freud va a decir interna, inconsciente también, que le está marcando a la persona qué hacer, qué decir, cómo actuar, cómo comportarse. Esto lo lleva a plantear a Freud la segunda división de la mente, la segunda tópica, que es el segundo imagen que les dejo, que no es excluyente de la primera, no es que la primera, listo, quedó tachada y ahora va la segunda. Freud las va a mantener a las dos a la hora de sus teorizaciones. La segunda división, que la van a ver en el dibujo, es yo, super yo, ello. Arranquemos por lo más fácil. El ello, por más que no sea lo mismo, tómenlo como un sinónimo del inconsciente. Lo que vimos antes. La sede de las pulsiones, donde está todo lo reprimido, todo lo que uno reprima va a estar en el inconsciente. Piensen que el inconsciente es atemporal, chicos. Todos los recuerdos que tenemos figuran en el inconsciente, desde que nacemos en adelante. Solo que algunos pueden pasar a la conciencia y uno los recuerda y los tiene conscientemente y otros no. Pero vieron que hay una ley física que dice nada se pierde, todo se transforma. Bueno, acá pasa algo parecido. Todo lo que uno vivimos, inconscientemente lo conservamos. Entonces, ello tómenlo como un sinónimo del inconsciente de la primera tópica. Por otro lado tenemos el yo, que el yo, si se fijan bien en el diagrama, tiene una parte consciente, que sería nuestra conciencia, pero fíjense que hay otra parte que está por debajo del agua. Esa pequeña parte del yo que está por debajo del agua son justamente los mecanismos de defensa que yo les decía antes, que entre otras cosas son los que, por ejemplo, en el caso de la represión, cuando uno pasa una situación traumática o movilizante, decide reprimir ese recuerdo. Que ese recuerdo es el que después viene en forma de síntoma, que es lo que ustedes ven en la primera tópica, justamente. Cecil reprime ese recuerdo inconscientemente, no voluntariamente. No es que dice yo me quiero olvidar, se olvida y de golpe no puede tomar más líquidos. Ese síntoma, ese recuerdo reprimido vuelve en forma de síntoma de esa forma. Por eso Freud lo que va a plantear en un primer momento es que la tarea del psicoanalista, de esta escuela que lo va a crear, es hacer consciente este recuerdo inconsciente. Si se hace consciente, el síntoma automáticamente se cae. Esto es una primera etapa, en realidad es más complejo, uno puede ser consciente de algo y no por eso haber modificado el hábito. Ahí, por ejemplo, el conductismo labura muy bien la modificación de hábitos más allá del hecho de uno ser consciente. Pero en el principio, el psicoanálisis va a plantear eso. Poder hacer consciente su inconsciente para que el síntoma justamente se caiga. Entonces el yo va a estar dividido en la parte consciente, que es igual que la conciencia primer tópica, y los mecanismos de defensa, que son muchos, sí, son alrededor de una docena. Uno de ellos es la represión, que es lo que ustedes ven en la película, de que la persona reprime algo y eso viene en forma de síntoma por la intensidad del afecto que estaba adosado a ese recuerdo reprimido, que es lo que le plantea Freud al final del fragmento de la película que yo les transmito. Y por último tenemos una instancia, que es la instancia de super yo, que algunos autores dicen que más que super yo habría que llamarla sobre yo, que está sobre el yo, que es tipo, chicos, el angelito y el diablito de los dibujitos de antes, de cuando una persona tiene una duda moral y no sabía cómo actuar. Bueno, es la autoridad interna que todos tenemos que nos marca cómo actuar y cómo no. Este super yo va a poner una especie de vara que es el ideal del yo y uno tiene que estar a esa altura. Si uno está a esa altura, no hay drama. Ahora bien, si uno no lo está, ese super yo va a castigar, en menor medida con culpa, en menor medida con angustia, y en mayor medida puede significar trastornos a nivel emocional, conductas autodestructivas, de la persona lastimarse, mutilarse, incluso suicidios, intentos de suicidio, etc. Ahora bien, este ideal del yo, según el recorrido de la persona, cómo se fue formando su personalidad, puede ser un super yo, o mejor dicho, puede ser un ideal del yo normal, equilibrado, o yo puedo tener un ideal del yo extremo, muy jodido, una vara muy alta, o una muy baja. Los delincuentes, por ejemplo, va a decir el psicoanálisis,
tienen un ideal del yo muy bajo. Entonces, eso hace que cuando cometen un delito, no sienten culpa, no sienten angustia. Y piénsenlo al revés, los que tienen un ideal del yo, una vara muy alta, son, por ejemplo, ese alumno que le pusiste un 9 y se puso a llorar. Vos decís, che, pero te sacaste un 9. Y sin embargo los marca de tal forma que les cuesta justamente porque sienten que no están a la altura de cómo tendrían que haber rendido. O ese alumno que le pusiste un 10 y como si nada. Y vos ves que no lo festeja, no está contento. ¿Por qué? Porque su vara es tan alta que entonces es muy difícil que esté a la altura. De acá, chicos, primer y segunda tópica. Ah, y antes que me olvide, otra de las aclaraciones que pasa en la película es que para Charcot ese trauma divide a la mente. Freud no, Freud después con Breuer lo que demuestra es que la mente ya está dividida. Freud justamente, y es lo que ustedes ven en la primera parte de la película, le da esa gran herida al ser humano de que consideraba que él era consciente, racional de todos sus actos. Y Freud viene a mostrar que no, que gran parte de las cosas que hacemos son inconscientes, chicos. Pero este inconsciente existe desde que nacemos. No es que tiene que pasar algo traumático para que se divida la mente de esa forma. El ser humano desde que nace ya es inconsciente. Es más, lo vamos a ver el segundo cuatrimestre. El ser humano en realidad cuando nace es totalmente inconsciente. La conciencia se va a ir generando alrededor del primer año. Cuando un bebé nace no tiene conciencia de sí mismo, de los otros, ni siquiera de su cuerpo. Es totalmente inconsciente, es totalmente inconsciente en términos de primera tópica o un ello en términos de segunda. Por último, y para no abrumarlos y con esto darle un cierre a lo que es el psicoanálisis, Freud va a decir que hay tres formas de llegar al inconsciente. Uno son los síntomas, que es lo que ustedes han visto en la película, entonces a través de la hipnosis pueden emerger ciertos recuerdos traumáticos. Otro es a través de los actos fallidos. Los actos fallidos son cosas que uno quería decir o hacer y que uno las termina haciendo de otra forma. Siempre recuerdo un ejemplo de una persona que le quería decir a su pareja, te amo infinitamente, y le termina diciendo te amo ínfimamente. Si uno se puede analizar entre infinitamente e ínfimamente, le está diciendo en realidad que le ama poquito y nada. No todo acto fallido, sí aclaro, es manifestación del inconsciente. Una cosa es que uno se equivoque, uy chicos me equivoqué y sigo, y otra cosa es que uno se ponga automáticamente colorado como un tomate y se frene de lo que dijo, que ahí muestra que en realidad es una manifestación del inconsciente ese acto fallido, que puede ser de palabra o también puede ser de acto. Piensa en una persona que, vuelvo con la cuestión romántica, tiene que ir a la casa de su novia y de golpe se dan cuenta que enfiló para la casa de su ex. Bueno, y automáticamente de vuelta se frena, se queda, se pone colorado y le demuestra que en realidad hay una intencionalidad inconsciente distinta a lo que su conciencia en realidad quería hacer. Por último, la tercera forma, además de los síntomas y los actos fallidos de llegar al inconsciente, son los sueños. Los sueños están compuestos, entre otras cosas, por procesos inconscientes que buscan la forma de hacerse consciente. Yo hace un rato les decía que el inconsciente alberga recuerdos de toda nuestra vida. Por eso uno puede soñar cosas de la infancia, de hace unos años, cosas que uno recuerda o creía, mejor dicho, haber olvidado y sin embargo se pueden manifestar en el sueño. Ahora bien, ustedes vieron que hay un preconsciente, que es este patobica, que hay una barrera, o en términos de segunda tópica tenemos un super yo, una autoridad interna que va frenando. Muchos procesos inconscientes no se pueden manifestar así como sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan disfraces. Por eso los sueños, disculpen la terminología, a veces pueden ser tan flasheros, tan raros, tan incoherentes. Porque el sueño va a buscar, o mejor dicho, el proceso inconsciente va a buscar a través del sueño de disfraces para poder manifestarse en la conciencia y que la inconsciencia no lo censure. Yo siempre doy el ejemplo de los que les gustan los Simpsons, de Cosme Fulanito, de cuando parece comer o en realidad se disfraza con una galera y con un bigotito, para que crean que no es él. Bueno, el sueño busca igual disfraces para poder manifestarse y que la conciencia no lo censure. A veces lo logra y a veces no. Cuando no lo logra, chicos, son los sueños que ustedes han tenido y que de golpe el sueño troca en una pesadilla, o al revés también, una pesadilla, de golpe la conciencia se da cuenta y troca en un sueño placentero. Por último, y antes que me olvide, también les dejo una tercera imagen donde les marco, chicos, las tres grandes construcciones de la psicología, que son la conciencia, que es lo que vimos con Wundt, la conducta, que es lo que vimos con Watson, y el inconsciente, que es lo que vimos con Freud. No es que son conceptos que crea la psicología, pero sí que la psicología profundizó muchísimo en esos conceptos y que hoy son conceptos nodales, pilares de lo que son las distintas escuelas y en general de lo que es la psicología. Freud, como les decía, en un primer momento va a tomar la hipnosis, después la va a dejar de lado
y va a empezar a trabajar otro método, que es la asociación libre y la atención flotante. Atención flotante de parte del terapeuta, de estar atento de lo inconsciente. Al terapeuta lo que le interesa, cuando ustedes se han hecho psicoanálisis como escuela clínica, es que emerja el inconsciente. Ahora que comieron, que hicieron en la semana, no le va a dar tanta importancia, por más que los escuche. Sí que emerja el inconsciente, que es lo que le interesa que ustedes puedan ir elaborando. Entonces, de parte del terapeuta, atención flotante. De parte del paciente, que es asociación libre, que ustedes digan todo lo que se les ocurra. Qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, no importa que les parezca tonto, que no le vean significado, que no le vean sentido, ustedes van a ver que el psicoanalista lo que les va a decir es que ustedes se dejen llevar y todo lo que pase por la mente que lo digan. Después irán viendo que hay un sentido inconsciente y que hay algo detrás que es lo que justamente se juega frente a todo esto. ¿Sí? Chicos, no quiero abrumarlos más porque se dan cuenta que la teoría psicoanalítica tiene un nivel de complejidad significativo. Ahora entenderán como futuros profes que van a hacer por qué quería que ustedes puedan ver la peli, pero la idea es que ante cualquier duda, cualquier cosa, por favor me pregunten, los canales están abiertos, también tenemos la posibilidad de mañana de poder charlar a través de WhatsApp con respecto a este video que han visto, que espero que algunos lo hayan visto como para poder profundizar, si no, no importa, también saben que el modo también pueden comentar, pueden preguntar por Instagram, por distintos medios, sobre todo si traten de hacerlo en forma pública, sobre todo por si la duda de ustedes es de algún otro compañero, pero más que nada, a mí me interesa que sobre todo puedan tener una noción básica general de cada una de las escuelas, sobre todo para ir viendo la complejidad que tiene mi disciplina. Chicos, no me extiendo más, que ya vamos casi 27 minutos. Cualquier cosa, por favor, me preguntan. Gracias.